Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Negra y para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. La noticia es ese nuevo SOS por los presos políticos en Cuba. Las alertas están encendidas especialmente por el caso de José Daniel Ferrer. El estado de salud de este líder opositor al régimen cubano en este momento es completamente incierto. La familia denuncia que no han podido verlo luego de haber sido víctima de una brutal golpiza en la prisión de Mar Verde, al oeste de La Habana, Cuba, al parecer el pasado 20 de noviembre. Nosotros vamos hacia la prisión, pues es un derecho que tenemos como familia, derecho que nos están negando, que nos negaron el pasado 5 de noviembre, que se cumplió 1 año y 9 meses, que no nos dan visitas, que no nos dan derecho a llamadas telefónicas y para colmo, aparte de las condiciones inhumanas, crueles, degradantes que tiene, que está sobreviviendo, en el cual le han mantenido durante todo este tiempo, también ahora ha sido víctima de una brutal golpiza. No es la primera vez que se lo han hecho, incluso delante de nuestro hijo, lo supieron hacer hace casi 2 años. El punto clave de esta noticia, la incertidumbre por la desconocida condición en la que podría estar José Daniel Ferrer, ha hecho eco en el gobierno de los Estados Unidos y en distintas instancias internacionales. La embajada del presidente Joe Biden en Cuba exigió a través de este trino en la red X la liberación inmediata del activista y valiente opositor cubano. Embajada de Estados Unidos en Cuba, 26 de noviembre de 2024. Nos unimos a CIDH para expresar nuestra profunda preocupación por el maltrato del gobierno cubano hacia José Daniel Ferrer. El jefe de misión Hammer habló con su hermana esta tarde. Instamos al gobierno cubano a proporcionar a su familia acceso directo y a liberar a José Daniel, así como a todos los presos políticos en Cuba. Desde la semana pasada, influyentes voces como la del senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, habían pedido a la administración del presidente demócrata Joe Biden actuar y exigir una prueba de vida de este activista cubano. Rick Scott, noviembre 20 de 2024. Urgente, acabo de recibir noticias de la familia de José Daniel Ferrer. El malvado e ilegítimo régimen de Castro Díaz-Canel está tratando de matar a José Daniel y la administración de Biden debe tomar medidas inmediatas para exigir su liberación inmediata y la liberación de todos los presos políticos que están siendo encarcelados injustamente por el régimen comunista cubano. Ayer por la tarde, la familia de José Daniel fue informada de que había sido brutalmente golpeado y sacado de la prisión de Mar Verde. Hoy recibieron noticias de la prisión de Boniato de que José Daniel está en el hospital de esa horrible cárcel. La administración Biden debe actuar. Los Estados Unidos debe exigir fe de vida de José Daniel Ferrer de inmediato. Si José Daniel es asesinado por el régimen de Castro Díaz-Canel, su muerte será causada no solo por su maldad, sino por 4 años de débil apaciguamiento y negativa de Biden a defender los derechos humanos en Cuba y proteger a los prisioneros políticos inocentes. El punto clave de esta noticia, y esto es bien importante, Ferrer, de 54 años, es uno de los símbolos más representativos en este momento de la resistencia cubana contra la tiranía castrista que encabeza en este momento Miguel Díaz-Canel. En la ya larga historia de persecución y hostigamiento en su contra por parte del régimen, ha sido víctima de torturas, de crueles aislamientos y condiciones infrahumanas de prisión. Una situación que lo ha llevado a recibir medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH expresa preocupación ante las denuncias de violencia física por parte de autoridades penitenciarias a José Daniel Ferrer, privado de la libertad en contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
El Estado debe garantizar la integridad personal de las personas privadas de libertad y evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El punto clave de esta noticia: José Daniel Ferrer lleva más de 3 años encarcelado. Su último arresto se produjo cuando participaba en el año 2021, exactamente en julio, de la mayor protesta que ha habido en décadas contra la dictadura cubana. 18 años atrás, en el 2003, Ferrer fue uno de los 75 intelectuales, periodistas y opositores encarcelados en la oleada represora conocida como la Primavera Negra. La justicia cubana le impuso una sentencia de 25 años de prisión y en el 2011 fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y ese mismo año recobró su libertad. Mi nombre es Betty Guerra Perdomo, del proyecto Presos Políticos de Cuba. Hoy levanto mi voz para pedir fe de vida para José Daniel Ferrer, preso político cubano que se encuentra desaparecido en manos de la dictadura castrista. Les invito a que ustedes también, si pueden, nos ayuden a difundir y visibilizar lo que está pasando con José Daniel. Fe de vida para José Daniel Ferrer. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Abajo la dictadura, Castro Canel, Dios, patria y libertad. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa la noche con sus opiniones utilizando la etiqueta numeral Libre Ferrer. Numeral Libre Ferrer, y también tenemos la etiqueta numeral Hasta que sean libres. La pueden utilizar en todas las cuentas de la red X que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy aquí en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en Texas, en los Estados Unidos, a Anabelkis Ferrer. Ella es la hermana de José Daniel Ferrer y quien ha estado denunciando en los últimos días las torturas y los golpes a los que ha sido sometido su hermano en el centro penitenciario Mar Verde. Y también está con nosotros Marta Beatriz Ferrer Cantillo, quien es la hija de José Daniel Ferrer, de este prisionero político al cual hoy vamos a dedicar nuestro programa lanzando este SOS desde la voz de 2 mujeres de su familia. Voy a comenzar con Anabelkis Ferrer en Texas, en los Estados Unidos, preguntándole precisamente sobre lo que planteábamos al comienzo del programa. ¿Qué se sabe del estado de salud en este momento de su hermano y específicamente de esa golpiza que al parecer le habrían propinado el pasado 20 de noviembre al interior de una de las cárceles del régimen? Bienvenida, Ana. Sí, un saludo para todos ustedes. Y bueno, no sabemos desde antier ninguna información respecto a mi hermano. Es decir, y bueno, antier pues tampoco tuvimos nada. Antier fue la última vez que su esposa y su pequeño hijo Daniel José fueron hasta la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, y lo que le dijeron las autoridades del penal fue que no podían mostrar a José Daniel. Se lo repitieron nuevamente. Tuvieron que regresar luego de haber sido detenidos, retenida en el caso de ella con el niño, 2 activistas detenidos y amenazados. Señora Anabelkis, para que nuestros televidentes entren en contexto sobre esta tragedia que están enfrentando ustedes, me gustaría que usted le explicara a toda nuestra audiencia quién es José Daniel Ferrer. ¿Cómo podemos explicar ese ensañamiento, esa persecución que ha sufrido desde hace ya más de 2 décadas por parte de la dictadura cubana? Sí, bueno, podríamos decir que José Daniel es uno de los principales líderes de la oposición pacífica dentro de la isla. La organización creada por él en el 2011, tras haber sido liberado después de 8 años en prisión, llegó a ser el grupo opositor más amplio, más grande en toda la isla. Y pues por eso la dictadura teme tanto al activismo de José Daniel, al liderazgo de José Daniel, y por eso arremete con tanta hazaña, con tanta maldad, con tanta crueldad hacia él, y no solo hacia él, sino también hacia su familia. Permítame, integramos también a Marta Beatriz Ferrer, ya está con nosotros en este programa. Marta Beatriz es la hija. Marta, bienvenida al programa de la noche, y también le quiero plantear ese mismo interrogante. ¿Hace cuánto usted no sabe nada
de su padre y cómo ha vivido esta situación, estar lejos de él en la distancia, pero al mismo tiempo teniendo informaciones que indican que está siendo agredido en la prisión donde la dictadura cubana lo tiene sencillamente por ser un opositor político. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a su programa y hacer visible la situación de mi padre, José Daniel Ferrer, que bueno, es muy delicada porque no sabemos nada de él, solamente sabemos que está muy golpeado, no tenemos fe de vida, no lo han dejado ver a su familia en Cuba y la verdad que es muy preocupante porque sabemos que la dictadura es capaz de hacer cualquier cosa para acabar con la vida de mi padre o cualquier persona que luche por la libertad y se enfrente a ellos. Entonces, es muy preocupante esta situación por la que estamos pasando. Yo, bueno, hace mucho tiempo no sé de él porque no le permiten visitas ni llamadas telefónicas. Y bueno, me entristece mucho porque siempre fuimos muy apegados los dos y me entristece no tener información de él, esta situación de no saber si está vivo, si está muerto, en qué situación se encuentra, si la gravedad de sus heridas, de todos los golpes que le dieron. Y bueno, es algo que entristece mucho a un hijo que extraña a su padre y que sabe que su padre está en un peligro, en un grave peligro. Marta, usted es la hija y lo conoce muy bien. ¿Él por qué hasta este momento ha persistido en esta lucha? ¿Qué lo ha llevado a dar esta batalla tan fuerte? Ya estuvo en prisión una temporada, luego lo vuelven a encarcelar. Hay quienes aseguran que lo que busca la dictadura es el destierro, es decir, que salga de Cuba y deje de protestar. Pero él ha preferido mantener su lucha y al parecer lo sigue haciendo al interior de prisión. ¿Por qué él no ha desfallecido durante todo este tiempo, pese a estas fuertes presiones que ha sufrido? Esta pregunta la verdad que me ha puesto bien triste porque sé desde que tenía 5 o 6 años siempre vi a mi papá luchando por la libertad de Cuba, enfrentándose a la dictadura sin miedo. Cuando estuvo preso en la primavera, cuando la primavera negra, en el 2003, que le pedían cadena perpetua, pena de muerte, y le daban la opción de irse del país. Y él siempre dijo que no se iba de Cuba, que él iba a seguir luchando por la libertad de Cuba y del pueblo cubano. Entonces es algo que me pone bien triste porque sé lo valiente, fuerte que es el carácter de mi papá. Yo sé que él no se va a ir nunca de Cuba. Yo sé que mi papá quiere ver a Cuba libre, es siempre lo que ha querido. Y es algo que me pone bien triste porque yo sé que la dictadura puede acabar con él en cualquier momento por lo firme que es y porque él dice que no se va de Cuba. Yo sé que eso es lo principal que quiere la dictadura. Es algo que me pone bien triste. Mi padre es un hombre muy, pero muy valiente. Y la verdad que estoy súper orgullosa de él. Marta, y por eso en este momento estamos haciendo este SOS por la libertad de él, pero no solamente es un llamado, una exigencia, sino también un homenaje pues, a lo que ha sido la vida de él durante todos estos años en los cuales, como usted bien nos lo recuerda, ha luchado por la libertad de Cuba, un pueblo que ya completa más de medio siglo sufriendo los vejámenes de una dictadura. Ana Belkis Ferrer, usted como hermana, ¿cómo analiza esa postura que ha tenido él durante toda su vida? ¿Por qué no ha querido aceptar el destierro tal y como muchas veces se lo han querido imponer? Y contrario a ello, ha persistido en su lucha, lo repito, inclusive estando en prisión. Sí, la verdad que es muy conmovedor, como decía Marta, este tema, ¿verdad? Porque José Daniel pudiendo escoger, como lo hemos hecho tantos que hemos querido salvarnos, podía haber escogido el destierro. Sin embargo, no es así. Sin embargo, él está dispuesto a entregar su valiosa vida por la libertad del pueblo cubano y para ello persevera en mantenerse dentro de Cuba. A José Daniel en el 2003, cuando la primavera negra, en el tribunal, en el juicio, le llegaron a pedir pena de muerte, le pidieron fusilamiento
y José Daniel dijo que él estaba dispuesto o listo para morir, lo que no sabía si ellos estaban o estoy dispuesto a morir, no sé si ustedes están listos para matarme, algo así. Y nada, él asumió, inclusive aceptó, estaba dispuesto a que lo asesinaran antes de aceptar el destierro. Y ahora, bueno, en el 2019 a 2020 casi lo matan. Dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y bueno, las imágenes que vimos de José Daniel, que cuando lo vimos la primera vez en el marzo del 2020, cuando fue liberado, él decía, ¿y por qué esa cara? ¿Y por qué lloran? Porque él prácticamente aún no se había visto. Parecía un cadáver, parecía que había salido de un campo de concentración, de exterminio masivo. Y nada, aceptó, soportó con esa voluntad inquebrantable que lo caracteriza, todo ese martirio, todas esas torturas, todas esas crueldades, y no aceptó el destierro. Y ahora pues le están haciendo de todo desde el 2021, que se lo llevaron injusta arbitrariamente detenido, tanto en el centro de torturas conocido como Versalles, como desde el día 14 de agosto que lo trasladaron, del 2021, que lo trasladaron a esa celda de aislamiento en la prisión de Mar Verde, totalmente preparada para torturarlo, tanto física como psicológicamente, permanentemente. Al inicio estuvieron 89 días sin dejarlo ver, sin dar una información real que se pudiera creer acerca de José Daniel. Y pues él, en aquellas condiciones crueles, extremas de crueldad, pues ahí ha estado soportando, aguantando, y cada vez que le mencionan que está pasando, le han llegado a decir agentes de la policía política que la dictadura ha mandado desde La Habana hasta la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, han ido hasta la celda y le han llegado a decir, estás pasando lo que estás pasando porque quieres. Si aceptaras el destierro, no estuvieras pasando nada de esto. Ellos saben muy bien lo que le están haciendo y con el propósito que lo están haciendo. Sin embargo, José Daniel se mantiene firme, se mantiene fuerte, a pesar de que le han quebrantado su salud física completamente de una manera indescriptible. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy a la capital de Cuba, en La Habana, está Manuel Cuesta Morúa, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización de la cual José Daniel Ferrer es el presidente. Manuel fue la persona que interpuso un recurso de habeas corpus solicitando la libertad inmediata de José Daniel. Señor Manuel, bienvenido al programa La Noche y cuénteme, ¿qué posibilidades hay de que este recurso prospere? Estamos hablando de una dictadura donde la mayoría de las veces no atienden este tipo de recursos legales, así estos estén enmarcados en la Constitución. Bienvenido. Gracias por la invitación. Es un momento triste, un momento desafortunado, que tiene que ver con todos los presos políticos y emblemáticamente con lo que está sucediendo a José Daniel Ferrer García. La posibilidad misma de que prospere un recurso de esta naturaleza depende mucho del apoyo internacional, de la presión internacional. Incluso depende mucho de lo que hagan los gobiernos amigos del gobierno cubano, que le convenzan. Por eso estamos tratando de hacer llegar este habeas corpus a gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de México, que tienen un nivel de interlocución, y también, por supuesto, a la comunidad democrática mundial. Y yo creo que ahí radica la posibilidad de que prospere un recurso de esta naturaleza, de que el gobierno cubano responda a su propia ley. Ellos siempre venden la imagen de que son un gobierno formalista, legalista, que responde a lo que está establecido en la Constitución. De hecho, siempre lo hacen, le echan en cara a los ciudadanos de que todo lo que hacen contra la ciudadanía está regulado en la ley, que ellos se están guiando por ella. Ahí radica, creo yo, la posibilidad de que prospere. Por eso le hemos dado visibilidad pública a este recurso. Señor Manuel, hablábamos en la primera parte con la hermana y con la hija
de Daniel Ferrer. Y ellas manifestaban esa incertidumbre que tienen desde los Estados Unidos sobre el estado de salud de este dirigente opositor. ¿Ustedes han tenido algún tipo de información que nos indique cómo se encuentra él luego de esa brutal golpiza que denunció su esposa que le habían dado a este disidente cubano al interior de la cárcel? Desafortunadamente no tenemos más noticias que la que tiene justamente la familia. Familia, por cierto, muy unida en torno a la lucha por la democracia en Cuba. Y creo que el hecho mismo de que el gobierno se niegue, después de cierta presión, a mostrar, a dar fe de vida de José Daniel, podría estar indicando la gravedad de la golpiza que le dieron, porque sería el minuto exacto en el que el gobierno cubano podría darle una visita a la familia y decirle, mire, aquí este es el estado de José Daniel, todo lo que ustedes han dicho es totalmente incierto, se ha exagerado, hiperbolizado esta situación y José Daniel está intacto, sano y salvo. Eso no lo ha hecho el gobierno y no hemos tenido más noticias. La esposa, Nelma Ortega, con su pequeño hijo, ha ido en 3 ocasiones a la prisión a acercarse a pedir que le muestren a José Daniel y el gobierno y las autoridades ahí se han negado. Y eso puede estar indicando, reitero, la gravedad. Incluso esta última vez le amenazaron con su propio hijo, lo cual refleja la obcecación y la obstinación del régimen en mantener una situación en la que de alguna manera ya no pueden continuar. José Daniel Ferrer acaba de cumplir y nosotros estamos pidiendo este habeas corpus no solo para que se tenga noticia cierta de cuál es su estado, sino por el hecho mismo de que José Daniel no debe estar en prisión ni un día más, porque ya su condena se cumplió precisamente el 13 de agosto de este año. Y que es uno de los argumentos centrales, Manuel, que ustedes han planteado en este recurso que tuve la oportunidad de leer el día de hoy. Permítame, Manuel, voy a despedir a Marta Beatriz Ferrer, a la hija de José Daniel Ferrer, porque ella es una madre que tuvo un bebé hace menos de 4 días. Es el nieto de Daniel Ferrer y ella, pues, pese a que estaba en recuperación de su parto, decidió atender esta entrevista del programa de la noche porque para ellos es muy importante hacer ese llamado internacional para que no los dejen solos. Marta, felicitaciones por ese bebé. ¿Qué representa ese niño en este momento para la vida de ustedes? Por un lado, la alegría de un nieto que tiene José Daniel Ferrer, que seguramente él no tiene conocimiento en este momento que ha nacido, pero por el otro lado, vivir con ese miedo y con esa incertidumbre de no saber si ese abuelo hoy está vivo o muerto. Por un lado contenta por mi baby, pero por otro lado muy triste, porque no sé si un día mi papá va a poder conocer a sus nietos, que tiene 2 que no conoce. No sé si un día lo va a poder conocer, no sé si un día mis niños van a poder conocer a su abuelo, y la verdad es que me pone muy triste. Porque mi papá siempre ha sido muy buen padre y yo sé que es tremendo abuelo también. Por un lado, contenta y por otro lado muy triste al no saber nada de él, no saber si está vivo, si está muerto. Y bueno, exigiéndole a la dictadura todo el tiempo que dé fe de vida de mi padre y que lo libere. Le exigimos también su libertad porque está preso injustamente. Marta Beatriz, toda la solidaridad de corazón de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurisati. La acompañamos en este dolor tan profundo y en esa incertidumbre y por esa razón hoy hemos puesto nuestros reflectores en lo que está viviendo José Daniel Ferrer en una prisión en Cuba, sencillamente por disentir. Lo que en cualquier otro país del continente americano sería algo completamente normal, en Cuba no lo es. Y por esa razón hoy una familia está en un completo dolor. Marta Beatriz, gracias por habernos acompañado. La dejo porque sé que tiene que ir a atender a ese bebé tan solo 4 días. Y un abrazo desde Perdonen, es
No, le agradezco mucho su invitación, le agradezco mucho que hagan visible el caso de mi padre y de los presos políticos, que es muy preocupante. Le agradezco que alcen su voz por la libertad de mi padre de Cuba, de los presos políticos. De verdad que muchísimas gracias y disculpen que esté un poco apresurada, es que lo sentí gritando y digo, bueno, va a necesitar de algo. Y no, por eso entonces es que ando un poco apresurada. Pero muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar de la situación de mi padre, de poder exigir la libertad y alzar mi voz por él y por todos los presos políticos. Muchas gracias a ti, Marta. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estará con nosotros Javier Larrondo. Él es presidente de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, quienes han estado también al tanto de lo que está pasando con las violaciones a los derechos humanos en Cuba, específicamente este caso, este SOS que estamos lanzando el día de hoy por la libertad de José Daniel Ferrer, quien en este instante al parecer está recuperándose en prisión de esas laceraciones, de esas agresiones que ejecutaron contra él el pasado 20 de noviembre. No hay noticias de su estado de salud, pero su familia confía en que esté con vida. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a este programa de la noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de la noticia: el número de prisioneros políticos en Cuba llegó a 1.117 con corte al 31 de octubre del año 2024, según los datos que han sido verificados por la ONG Prisoner Defenders. En lo corrido del presente mes de noviembre, esta organización ha documentado 24 casos nuevos, es decir que la cifra ya aumentó a 1.141. 653 de los actuales presos sufren patologías médicas causadas y agravadas también por los malos tratos, como los que ha sufrido José Daniel Ferrer y que hoy estamos denunciando aquí en el programa La Noche. Durante los últimos 12 meses, entre el 1 de septiembre del año 2023 y el 31 de octubre del año 2024, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó 134 casos nuevos para un total de 1.183. Estos datos representan un promedio de más de 11 presos políticos nuevos en Cuba cada mes. De acuerdo con los reportes de esta ONG, Prisoner Defenders, Cuba ha totalizado en total 1.751 arrestos arbitrarios. Una cifra que llama la atención porque tiene como corte el 1 de julio del año 2021 hasta el 31 de octubre pasado. Es decir, la represión de los últimos 3 años y 4 meses suma 1.751 casos de arrestos arbitrarios. Vamos de manera inmediata con Javier Larrondo, él es presidente de la organización no gubernamental Prisoner Defenders. Javier, en Madrid, España, gracias por trasnochar con nosotros y quisiera preguntarle sobre la importancia que tiene el trabajo de la comunidad internacional en este momento para lograr por lo menos una prueba de vida de José Daniel Ferrer. Lo repito, desde el pasado 20 de noviembre su familia está ante el miedo de que esa brutal golpiza que le propinaron lo haya dejado en un mal estado de salud. ¿Cuál es la importancia que tienen pronunciamientos como el de los Estados Unidos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Javier, bienvenido. Muchas gracias, Jefferson. Pues mira, en primer lugar y antes de entrar en materia, te voy a decir un matiz que creo que para tu audiencia puede ser interesante. Conocer a José Daniel Ferrer es importante. ¿Quién es el personaje? Cuando hablamos de un preso político, la gente se puede imaginar cualquier cosa. Pero estamos hablando del mayor líder social que ha tenido la isla de Cuba en las últimas décadas. Es una persona que daba de comer a 100 indigentes al día en su casa, que daba atención médica gratuita, que hacía ambulancias comunales, lavanderías comunales. Es decir, el arraigo que José Daniel Ferrer ha llegado a tener entre la población y la admiración desde fuera ha sido gracias a esa labor social. Estamos hablando de una persona que se desvivía por su comunidad, porque vivieran mejor y no para obtener un activismo de ellos, sino que recogía personas en las más paupérrimas condiciones a las que poder alimentar.
Cuando hablamos de lo que ha pasado José Daniel Ferrer, ahora ha pasado una golpiza, pero él lleva recibiendo torturas, unas ondas sónicas en esa prisión hecha a medida, que incluso en las primeras llamadas se pueden analizar, porque salen en la propia llamada el cri-cri constante, que le han destrozado los nervios, que le han destrozado su sistema nervioso. Está con temblores, está con problemas en la piel, está paupérrimo en condiciones, está destrozado. Y sobre eso es lo que cae después de 3 años y medio casi, es cuando cae una golpiza encima, que son incapaces de presentárselo a la familia porque lo tendrán destrozado. Bueno, pues este ser humano, que es un ejemplo para el mundo entero, yo he tenido el privilegio de conocerle en todas las condiciones y es un ser admirable desde cualquier punto de vista, desde cualquiera. De hecho, parece un extraterrestre de lo admirable que es. Yo le comparo con el Gandhi, y digo muchas veces el Gandhi cubano. Bueno, pues este ser admirable, de los que tenemos que nutrirnos el resto de la humanidad como ejemplos para ser mejor humanidad, resulta que está siendo torturado hasta la muerte, hasta el desahucio, sin que mucha parte de esa comunidad internacional, y me decías, ¿cuál es la importancia? Toda. Porque Cuba hoy en día tiene una crisis impresionante. Y la narrativa de Cuba es algo muy importante para que el régimen se mantenga. Por lo tanto, romper la narrativa de Cuba sería clave para que paguen el precio político y tengan que liberar o por lo menos mantener en mejores condiciones a esta persona. Pero en la Unión Europea no han hecho nada de lo que se puede esperar de un sistema democrático para defender a estas personas. En Noruega no se está haciendo nada. En Canadá tampoco. El que está pronunciándose es Estados Unidos, pero ya sabemos que Estados Unidos sobre una temática cubana o se une la comunidad internacional que tradicionalmente ha justificado la situación cubana, o no lograremos que esas personas que son admirables y que no podemos dejarlas morir, no lograremos salvarlas. Pero además todo el arrastre de los 10 millones de cubanos que quedan en la isla, porque se han ido más de 1 millón en los últimos 3 años, los más de 10 millones de cubanos que quedan en la isla, que lo que están sufriendo no tiene nombre y no hay pronunciamientos suficientes. Por supuesto, se agradece cualquier acción de Naciones Unidas, se agradece cualquier acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno americano que siempre está ahí con el tema de los derechos humanos en Cuba. Pero necesitamos imperiosamente que el corazón de las personas que viven en democracia haga algo, salga a relucir para salvar a aquellas personas que deberían ser un ejemplo para toda la humanidad. Y no lo estamos haciendo. No lo hicimos por Navalny lo suficiente, no se está haciendo por José Daniel Ferrer y necesitamos abrir las conciencias en ese sentido. Porque el siguiente es cualquiera de nosotros. Esta es la lotería mortal a la que jugamos, dejando que esas dictaduras sigan haciendo lo que están haciendo y creciendo como están creciendo y expandiéndose como están expandiéndose en Latinoamérica. Así que el tema me tiene consternado, también estoy indignado y al mismo tiempo llamo al corazón de las personas que pueden hacer algo para que se pronuncien, por Dios. Porque no solamente se tiene que pronunciar los Estados Unidos, Naciones Unidas o la Comisión Interamericana, los ejecutivos de los países para que pueden generar un cambio de narrativa a nivel internacional, pueden hacer un cambio muy grande si salen a pronunciarse y no lo han hecho todavía. Entonces es muy importante hacer ese llamamiento. De ahí la importancia, y Dios Javier, quiera que le tengamos con vida, porque os aseguro, no he conocido a una persona en este mundo que tenga las cualidades que tiene la persona de José Daniel Ferrer, todo su accionar, toda su fuerza y al mismo tiempo toda esa bondad para entregarse a todos sus conciudadanos de la manera que lo ha hecho. O sea, él ha dejado su salud para darle salud a los demás y está dejando su cuerpo y su sangre para que el resto tenga libertad. Esas personas tienen que vivir para contar, tienen que vivir para ser ejemplo de vida. No podemos dejarles morir.
Pues Javier Larrondo, desde Madrid, España, gracias por habernos acompañado. Ha sido muy importante tener este concepto desde la perspectiva de Prisoner Defenders, una perspectiva internacional que también apoya en este momento a esta familia que busca el respaldo de diferentes sectores en el ámbito europeo, que como bien usted lo dice, son voces que en este momento aún no se han escuchado sobre la situación que enfrenta el señor Ferrer. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, planteaba a Javier algo bien importante y es lo que está pasando en este momento en Cuba, específicamente en lo que tiene que ver con la represión. ¿En qué condiciones se está dando este trabajo político que ustedes realizan, estos cuestionamientos que hacen constantemente a la dictadura? ¿Se están respetando los derechos de aquellos que están protestando, de aquellos inconformes que en los últimos meses han puesto su voz crítica en contra de la dictadura, o todos ellos sencillamente ya están encarcelados? No se está respetando absolutamente nada de lo que establece la propia Constitución cubana en términos del derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación. El gobierno cubano está reprimiendo con mucha fuerza, y ya no solo a activistas, personas que trabajan en proyectos organizados, está reprimiendo a la propia ciudadanía. El mundo sabe que estamos en una situación bien frágil y precaria en términos de infraestructura eléctrica, por ejemplo, y eso ha llevado en muchísimos pueblos a la gente a las calles a protestar, y la reacción del gobierno no es llevar pipas de agua, no es llevar corrientes, sino llevar a grupos para reprimir. Desde la Brigada de Respuesta Rápida, que son el reflejo y el ejemplo de la violencia institucionalizada del Estado frente a ciudadanos pacíficos, hasta la propia policía para reprimir y contener. Y en cada una de estas manifestaciones detienen a 3 o 4 jóvenes para mandar mensajes ejemplarizantes al resto de la comunidad y amenazas permanentes y constantes para eso. De modo que es muy difícil realizar la labor que nosotros estamos realizando. El Consejo tiene representantes en muchas de estas ciudades, tiene representantes también en casi todas las provincias del país, y la labor que pueden realizar es bastante difícil y bastante obstaculizada por las propias autoridades. Nosotros tenemos una particularidad, que es, somos dentro de Cuba los que más insistimos en el respeto a la ley, en el respeto a la Constitución. Utilizamos la ley, utilizamos la Constitución para proponer, para activarnos, y al mismo tiempo utilizamos la ley y la Constitución para utilizar aquellas mínimas garantías que ofrece la ley y la Constitución para hacer nuestra labor. Siempre estamos insistiendo, y eso pone un poco de dificultades, por ejemplo, para el gobierno cubano a la hora de reprimir exactamente una línea constitucionalista y legal como la que nosotros empleamos. Pero la represión es inmensa. De hecho, es lo único que está aconteciendo desde el Estado hacia la sociedad cubana. En la oferta de servicios básicos, el Estado se retira cada vez más. Pero para reprimir, el Estado siempre está presente. Ya no es solo un Estado nocturno para vigilar, es un Estado diurno también para reprimir. No hay agua, no hay leche, no hay comida, no hay corriente, pero el Estado se desentiende de estos servicios elementales que cualquier Estado moderno debe ofrecer a la sociedad. Eso sí, la policía está ahí constantemente para reprimir. Ayer mismo se hizo un juicio a una joven, Zulmira Pérez. Justamente se le hace un juicio porque fue una de esas jóvenes que llamó al uso de la Constitución cubana, al derecho de manifestación, y el gobierno le está pidiendo 10 años de encarcelamiento a una joven de 22 años. Se imaginarán con este ejemplo de qué estamos hablando. Manuel, muy concretamente, porque ya debo marcar otra pausa comerciales, en el caso específico suyo, ¿usted corre el riesgo, por ejemplo, que en este momento lo pudieran capturar, por ejemplo, luego de dar esa entrevista?
Yo diría que específicamente por esta entrevista ellos no podrían detener. Y no lo harían, no creo que lo harían. Lo que sí podrían intentar hacer es pues amenazar, no dejarme salir de la casa, como ocurrió hace un par de días, no me dejaron participar de un evento en que yo iba a participar, cosas así, pero no por esta entrevista de Telembre. Pero si yo ahora mismo llamo a mis correligionarios a una manifestación en el Parque Central para reclamar que el gobierno respete la Constitución, pues obviamente me van a encarcelar como al resto de los que me acompañen en esa aventura por el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Manuel Cuesta, gracias por habernos acompañado desde La Habana, Cuba, y que vengan mejores tiempos para su país. Una feliz noche. Gracias por la invitación y ojalá así sea. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos volveremos a Texas, en los Estados Unidos, con Anabelkis Ferrer, con ese mensaje final que ella le va a entregar a la comunidad internacional pidiendo apoyo y que para que no dejen sola a esta familia que en este momento está en una profunda incertidumbre porque no tienen noticias, no tienen una fe de vida, no tienen una prueba de supervivencia que les indique que su hermano José Daniel Ferrer esté con vida, que en este momento esté sano y salvo, y no como algunas voces han manifestado, que pudo haber sido agredido brutalmente por la dictadura. Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa a la noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Regreso a Texas, en los Estados Unidos, con Anabelkis Ferrer. Ella es la hermana de José Daniel Ferrer. Una mujer que ha denunciado las torturas y los golpes a los que ha sido sometido su hermano en un centro penitenciario en Cuba, el centro penitenciario Mar Verde. Ana es integrante de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba y pertenece desde el exilio a la conocida organización Damas de Blanco. Ana, para finalizar, hay voces internacionales que ya se han manifestado. Ha hablado la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, también lo ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero tal y como lo planteaba Javier Larrondo en el anterior bloque, hay voces que siguen guardando silencio, inclusive líderes políticos de izquierda en el continente americano que cuestionan las sanciones que ha recibido la dictadura cubana, pero guardan silencio frente a este tipo de agresiones, frente a este tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le dice, Ana, usted a esta hora a la comunidad internacional? Sí, bueno, la verdad son muchas las personas que han levantado su voz una vez más para reclamar, exigir fe de vida de José Daniel y la libertad inmediata e incondicional no solo de José Daniel, sino también de todos los presos políticos. A todas esas personas les estamos eternamente agradecidos. Y bueno, al resto, a las personas que aún no se han pronunciado, pues es hora de que lo hagan. La libertad de todos nuestros presos políticos depende de todos nosotros. Todos necesitan y merecen nuestra solidaridad, nuestros reclamos. Ellos están en prisión por ejercer, promover, defender los derechos humanos universalmente reconocidos, por exigir libertad y justicia para todos los cubanos. Pues Ana, los micrófonos y las cámaras de NTN 24 siempre estarán abiertos para usted y para el resto de su familia, hasta tanto no lleguemos a esta noticia esperada, la libertad de José Daniel Ferrer, o por lo menos que tengamos una prueba de vida que nos indique que se encuentra bien y que por lo menos en prisión le están brindando algún tipo de atención médica ante todos los quebrantos que le ha generado esa persecución del régimen cubano en su contra. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado y una feliz noche en Texas, en los Estados Unidos. Gracias a ustedes. De igual manera, feliz noche y bueno, les estamos muy agradecidos a todos.
A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en la red X. En la parte inferior de nuestra pantalla aparecen las cuentas @Segurizati, NTN24, en Instagram @Segurizati, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.